engorda el bloqueo, un entramado que crece sobre todo a partir de las administraciones, y es muy importante tratar de entender qué tiene que ver el bloqueo con nuestra vida. Saber comunicar una cosa con la otra yo creo que es un desafío que tenemos las personas que nos dedicamos a la comunicación, ¿Tal cual? Los diplomáticos, los políticos, y por eso en ese empeño tenemos que seguir. Buenas ¿Qué noches, tiene Rey. que ver, muy buenas noches, el bloqueo con nuestro día a día, con nuestra rutina, con las personas de a pie que Correcto. tanto toca, ¿verdad? Tienes la palabra. Gracias, buenas noches. Se habla mucho del bloqueo, una palabra contenida en tantos discursos políticos o reportes de televisión. Quizás usted piense que se habla demasiado, pero la verdad, quizás no hemos sabido explicar cuán diferente fuera la vida de los cubanos si no existiese ese complejo entramado de leyes. No sería un país perfecto, pero sería un país menos difícil y nuestra vida mucho más fácil. Obviamente no dejaríamos de ser lo que somos, una excolonia, un país que durante siglos solo produjo azúcar, una economía que se vio en la emergencia de diversificarse hace relativamente pocos años. Al final, un país en desarrollo. Hay quien olvida esto, unos porque cuentan que antes del bloqueo, es decir, antes de la revolución, esto era el paraíso terrenal, la Noruega caribeña, y otros que dicen que las causas de absolutamente todas nuestras privaciones tienen origen en las sanciones. Ninguna de las dos historias son ciertas. Ahora, identificar qué parte de nuestros problemas tienen que ver con el bloqueo y qué parte no, es una tarea que debería ocuparnos todos los días. El país que lo impone no tolerará jamás que exista una revolución que desafíe su poder por el sencillo hecho de haber tomado con una persistencia extraordinaria el camino de la soberanía, del hacer en mi tierra lo que yo quiera, no lo que dicten ellos. Este aniversario cerrado debe llamar a la reflexión. Hace 60 años, John F. Kennedy se sentó a firmar la proclama 3447, esa que puso en papel la convicción de no dejar que en este país se erigiera un proyecto social distinto, contradictorio con lo que ellos tenían armado aquí. El negocio perfecto de llevarse el azúcar y vendernos caramelos, de perseguir a los capos de la mafia allá y dejarlos vacacionar de este lado, donde la tierra y la caña eran de ellos, y una parte de la burguesía, la más rica, era aliada fiel, siempre mirando a un lado para no ver la desigualdad o la pobreza extrema. A 60 años, ¿quiénes han ganado con el bloqueo? Estados Unidos, el país experto en ir por el mundo conquistando recursos de otros, ha apostado por una política durante 6 décadas que no ha dado el resultado que esperan, y ahí sigue en un ejercicio de absurda testarudez. El costo ha sido alto y difícil de cuantificar. Lo intentan los números que de grandes que son no podemos imaginarlos. En 2021 Cuba tuvo $5.000 millones menos, una suma que las sanciones restan a las ya austeras arcas de este país. La administración de Donald Trump y la de Joe Biden, que en el tema de Cuba han sido exactamente iguales, engordaron en el tramado sancionador a límites solo imaginados por el más reaccionario sector de la comunidad cubana del sur de la Florida. Es una tormenta casi perfecta esta que se nos hace. A los estadounidenses les dicen que ni se porten por estos lares, intimidan a las compañías del mundo que usan puertos cubanos para atracar sus cruceros, advierten a todo el que venda tecnología que si lo más mínimo es estadounidense, pues a Cuba no puede llegar. Mientras tanto, auspician una campaña de descrédito para erosionar los vínculos de este país con el mundo y ofrecen dinero por tuberías a todos los proyectos que contribuyan al cambio de régimen, lo cual ha resultado en un ejército de asalariados de un cambio que no llegó. Y la narrativa contada a coro. Todo lo que pasa aquí no tiene nada que ver con ellos, sino con que Cuba apuesta por un sistema sociopolítico fallido. Es decir, te dinamito la casa, pero cuando se tambalea te echo la culpa a ti, al dueño de la casa, y no hablo de cuánto yo trabajé para que se cayera. Mientras tanto, usan la política migratoria como una aliada. Mantienen el consulado en La Habana cerrado sin absolutamente ninguna justificación. Ya hasta la CIA dijo que no insistan más, no son ataques. Los síntomas han sido sufridos por diplomáticos estadounidenses en 5 continentes. Pero sigo, que esto es por temporadas. El cubano que viajaba con pasaporte español tiene una valla extra porque ya es excluido del sistema de exención de visado. Han agotado todas las opciones, todas las legales para llegar a suelo estadounidense. Pero si llegan a ese territorio de manera ilegal, los cubanos tienen privilegios únicos. Entonces, sí, incitan a la emigración ilegal y así muchos
mueren en el mar o son víctimas de traficantes de personas y muchas otras tragedias. A los que intenten afirmar que la Revolución Cubana falló, que los hombres y mujeres que la hicieron y hacen no han sabido conducir los destinos del país, si esos que lo afirman tienen sentido común y escuchan razón, se les ha de exponer como a una enceguecedora luz a la realidad de un sistema de sanciones que ha tenido a este país con el agua al cuello por 6 décadas. Vergüenza debe dar a los que se consideran buenas personas que piensan que asfixiar a millones de cubanos en privaciones por un fin político es correcto o decente. Cuando se intente poner en perspectiva lo que la Revolución Cubana y este país ha resistido durante 60 años, habrá siempre que tener en cuenta que el proyecto social no ha podido ser todo lo soñado o todo lo necesario. Ha sido como ha podido, con un costo que pesa sobre el trabajador o la trabajadora que toda su vida vivió peor por las sanciones. Y no puedo dejar de mencionarlo, y no por repetirse es menos cierto, muchos que sufrieron la COVID-19, que murieron o que viven con sus secuelas, sus historias pudieron haber sido diferentes si las sanciones no se hubiesen interpuesto entre la medicina que cura, el oxígeno que salva y el paciente que convalece. No son pocas las angustias cotidianas que nos atormentan, pero no nos dejemos empujar nunca a la esquina donde nos repiten hasta el cansancio que el rollo es exclusivamente nuestro y que nada tiene que ver con el bloqueo. Está y estará. El desafío es cómo lo brincamos, ahuecamos, debilitamos, escoja su verbo según su rol en este país que entre todos construimos. Pero lo que está claro es que no es una opción quedarnos detenidos. He ahí el más grande y verdadero peligro del futuro de este país. Buenas noches.